Bienvenidos al mundo filosófico. El día de hoy haremos un pequeño recorrido, pero bastante interesante, por la evolución de la filosofía griega, que se divide en tres grandes periodos: el presocrático, el clásico y, por supuesto, el helenístico. Cada una de estas etapas transformó nuestra manera de entender el mundo filosófico, desde la naturaleza hasta la vida cotidiana. ¿Y tú, con cuál te identificas más? Lo que los filósofos presocráticos querían saber era cuál era la naturaleza del ser o qué es lo que hacía que el ser sea. También creían que dentro del mundo que aparentemente es cambiante y desordenado, ellos querían saber cuál era el orden. Ellos creían de que dentro de ese caos había un orden. La escuela de Mileto trató de explicar la realidad considerando la naturaleza como un cosmos ordenado, y que a partir de un elemento que por sus características pudiera ser el originador de estos cambios. Tales de Mileto propuso el agua, Anaximandro propuso el apeirión, que es un elemento que es la causa material de todo lo existente, o sea que está hecho de todo, por lo que a la vez no estaba hecho de nada en particular. Y Anaximídes propuso que el aire es el principio de todas las cosas. Por otro lado, Pitágoras, el fundador de la escuela pitagórica, le otorgó ese orden a los números e introdujo conceptos como la armonía cósmica, la dualidad del alma, la transmigración de almas de un cuerpo a otro, y a eso le llamó la metempsicosis. Y por último, la escuela eleática percibe al universo como una unidad inmutable, infinita y eterna. O sea que el ser es lo que es y no importa cuántos cambios perciba el ser humano, estos son una ilusión porque la esencia del ser sigue ahí. Zenón de Lea, por ejemplo, creó muchas paradojas para explicar de que el cambio es imposible. De las más conocidas es la de Aquiles y la tortuga, que básicamente es de que si Aquiles y una tortuga compitieran en una carrera, la que gana sería la tortuga. Siempre y cuando ésta tenga un tipo de ventaja al principio de la carrera, ya que en lo que Aquiles la alcanza, la tortuga sigue avanzando. Y para Parménides era imposible de que el ser apareciera de la nada, o sea, el ser siempre ha sido, porque si hubiera algún tipo de cambio ya no sería lo que es. Entonces cualquier cambio que uno crea estar percibiendo es en realidad una ilusión de nuestros sentidos. ¿Te has preguntado de dónde vienen muchas de las ideas que hoy usamos para entender el mundo? Conceptos como la verdad, la lógica y la ética tienen raíces profundas en la antigua Grecia, específicamente en el periodo clásico de la filosofía. Aproximadamente entre los siglos V y VI a.C. Durante esta época, Atenas se convirtió en el centro intelectual de Grecia, dando origen a escuelas filosóficas y pensadores que influyeron en la historia. Los sofistas como Protágoras y Gorgias enseñaban retórica y relativismo, esto desafiando la idea de verdades absolutas. Mientras tanto, Sócrates introdujo la mayéutica, un método basado en preguntas para llegar al conocimiento. Es importante mencionar que su discípulo Platón, fundador de la Academia, desarrolló la teoría de las ideas, planteando que existen realidades perfectas más allá de lo que percibimos. Más tarde, Aristóteles, su alumno, fundó el Liceo y organizó el conocimiento en disciplinas como la ética, la biología y la metafísica, con un enfoque basado en la observación y la lógica. Y sobre todo, es importante que mencionemos las escuelas que surgieron. La primera es el cinismo, con Diógenes de Sinope, que promovía una vida sencilla y rechazaba las normas sociales. La escuela cirenaica, fundada por Aristipo de Cirene, que consideraba que el placer, especialmente el físico, como el bien supremo. La escuela megárica, liderada por Euclides de Megara, centrada en la lógica y las paradojas, influida por el pensamiento de Parménides y Sócrates. Este periodo no solo se sentó en las bases del pensamiento occidental, sino que sigue influyendo en nuestra manera de entender el conocimiento, la moral y la política. También tenemos otra época importante, la cual fue el helenismo, que abarcó desde el 323 hasta el 31 a.C.
Este periodo se caracterizó por la impresionante expansión que tuvo la cultura griega en ese entonces, que fue mayormente impulsada por la muerte de Alejandro Magno. Durante esta época nacieron algunos de los centros de conocimientos más importantes de la historia, como lo fue la Biblioteca de Alejandría o la Escuela de Pérgamo. Pero el helenismo no fue solo una época de descubrimientos científicos, sino también de surgimientos de nuevas corrientes filosóficas, como lo fue el epicureísmo, fundada por Epicuro, que nos decía que la verdadera felicidad radicaba en el placer moderado. También una de las más famosas, el estoicismo, seguramente escuchada por varias personas, que fue impulsada por Zenón de Sitio, que nos enseñaba que la virtud es el bien más alto y que la razón y la aceptación del destino nos conducen a la paz interior. El escepticismo, fundada por Pirrón de Elis, nos invitaba a cuestionar la posibilidad de conocer la verdad absoluta. También pasamos por los cínicos, con personajes famosos como lo fue Diógenes de Sinope, por el eclecticismo, que fue una corriente que combinaba ideas de diferentes escuelas filosóficas, y finalizando así esta época en el neoplatonismo, que fue desarrollada por Plotino, y llevó el platonismo a un nuevo nivel, con un enfoque místico que buscaba la conexión con el uno mismo. El helenismo fue una época que forjó ideas bastante importantes que hoy en día seguimos explorando en la filosofía. Desde los presocráticos hasta el helenismo, la filosofía antigua buscó explicar el mundo sin recurrir a mitos. En el siglo VI a.C., los primeros filósofos debatieron sobre el principio fundamental de la realidad. Tales propuso el agua, Anaxímenes el aire y Pitágoras los números. También surgió la gran disputa entre Heráclito, que afirmaba que todo fluye, y Parménides, que defendía la inmutabilidad del ser. En el periodo clásico, Sócrates revolucionó la ética con la mayéutica. Platón desarrolló la teoría de las ideas y Aristóteles sentó las bases de la lógica y la ciencia. La filosofía pasó del cosmos al ser humano, con debates sobre virtud, felicidad y política. Con el helenismo, la filosofía se volvió más práctica. El epicureísmo buscó el placer moderado, el estoicismo promovió la aceptación del destino y el escepticismo dudó de toda la verdad absoluta. Todo esto en un mundo cambiante, desde las polis griegas hasta la expansión de Alejandro Magno y la función de las culturas del Mediterráneo. ¿Cómo los presocráticos tuvieron un impacto o hicieron un cambio en el pensamiento occidental? Cabe recalcar que los presocráticos son unos filósofos que hicieron la transición crucial del mito al logos, hablando sobre cómo dejaron de explicar el mundo a través de relatos mitológicos, buscando respuestas racionales y lógicas. Fue cuando ellos decidieron proponer un concepto central en el pensamiento sobre el arjé, o cómo era el principio fundamental del universo, como Tales de Mileto, que propuso que era el agua, Anaximandro, que habló del aperión, o sea, lo indeterminado, Anaxímenes, que sugirió que era el aire, y así como cada uno dio un concepto, tanto como el fuego, como los 4 elementos y la teoría atómica. Además, también debatieron temas como el cambio y la permanencia, como Heráclito decía que todo fluía, mientras Parménides negaba el cambio afirmando que el ser es, el cual método se basaba en la observación y la lógica, sentando las bases de la ciencia moderna. Y hasta aquí nuestro viaje por la evolución de la filosofía griega. Hemos visto cómo pasó de preguntarse por el origen del universo a buscar una forma mejor para vivir, pero realmente la pregunta que debemos hacernos ¿es posible realmente entender el sentido de la vida solo a través de la razón o necesitamos algo más?